un juez que se transforma en tu abogado defensor. No está mal si te ha tocado la situación de ser denunciado, ¿verdad? Y que te presentes en la sala y resulta que el juez, el que tiene que dictar sentencia sobre ti, de repente se levanta y se sienta a tu lado, y te dice: te defiendo yo, ¿no? Nos gustaría, ¿no? Si sucede, ¿a alguien le gustaría que el juez fuera su abogado defensor? Sin dejar de ser juez, esto es lo importante. Bueno, no vamos a hablar de los temas de la justicia así a nivel nacional porque nos metemos en un lío, pero estamos hablando de Dios, y de tu vida y de la mía, ¿no? Y de cómo resulta que el juez del universo, que lo es, vendré a juzgar a vivos y muertos, decimos en el credo. Y conocemos seguramente esa parábola del juicio final. Vendré al final de los tiempos y pondré a un lado y a otro. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, lejos de mí, porque tuve hambre y no me disteis de comer. ¿Recordáis? ¿Sí? Pues el juez se ha hecho tu abogado defensor. Se ha puesto delante no solo para que no te tiren piedras, sino para que si te las tiran, le den a él. Y esto literalmente ha sucedido en la cruz, que ha cargado con nuestros pecados. Se ha puesto en el lugar del condenado, se ha puesto en el lugar del criminal, del que ha sido asesinado, el que ha pasado por la muerte, para que tú y yo no nos quedemos en la muerte. Decía la primera lectura el profeta Isaías, le decía al pueblo de Israel en un momento muy difícil en su historia: hemos sido derrotados, hemos sido deportados. Alguno decía: ¿os acordáis cuando Dios nos sacó con un brazo poderoso de Egipto, cuando nos liberó? Se lo recuerda, pero le dice: no os quedéis anclados en el pasado, porque por delante de vosotros hago todas las cosas nuevas. ¿No lo veis? Dice Isaías, ¿no lo veis? ¿Veis el desierto? ¿Veis el desierto? El desierto va a ser como unas cascadas, va a sobreabundar de agua. Donde hay una carestía impresionante de agua, ahí el Señor va a poner un río, un manantial. Esta es la promesa que hace Dios a Israel y que el Señor te hace a ti y a mí. Y podríamos preguntarnos, ¿y qué es lo que nos tenemos por delante? ¿Qué es lo que ya ha empezado? Ha empezado que el juez se ha puesto como defensor tuyo. ¿Sabéis cómo se dice defensor en griego? Se dice paráclito. Quizá nos suene este término, paráclito, el defensor, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Os enviaré un defensor. Dios se ha puesto como defensor nuestro. Dios se ha puesto a interceder delante de los que quieren condenarnos, porque no ha venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Esta es la experiencia que tuvo San Pablo. Hemos escuchado en la segunda lectura a San Pablo diciendo: todo lo estimo basura, basura comparado con el conocimiento de Jesucristo. No hay nada comparable con el amor de Dios, del que nada me separará, dirá él, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora, ¿no? Ahora que estoy terminando la Cuaresma, nos queda una semana, aprovechémosla para que por la oración, el sacrificio y la limosna podamos configurarnos más con el Señor y disponernos mejor para el encuentro con Él renovado. ¿Qué es lo que nos queda por delante? Delante de nosotros está Cristo esperándonos. Está Cristo, nuestro juez, que es nuestro defensor, el que se pone delante de nuestros acusadores. Por cierto, acusador es el nombre propio del demonio, el acusador de nuestros hermanos. Lo propio del enemigo de la naturaleza humana es acusarte. Cuando te sientas señalado, nunca pienses:
Dios me está señalando, ¿no? A veces, cuando se plantea el tema de la confesión, hay personas, cuando te ven por la calle, padre, hace mucho que no confieso y tal, es que no me gusta, ¿no? Y yo les digo, no, si los pecados ya los tenemos, ¿sabes? Si porque vayas al confesionario o no vayas, si esto ya lo tenemos. Lo que ocurre en el confesionario es lo que ha ocurrido con la pecadora pública, que escribe en arena. Jesús escribe en arena. ¿Qué escribe en arena? Tus pecados y los míos, que los borra el viento, se los lleva la marea, rápido. En roca ha escrito misericordia. Y las piedras, los pecados, se transforman en misericordia, en renovación. Una de las tradiciones, no es 100% seguro, pero una de las tradiciones identifica a esta mujer, la pecadora pública, con María Magdalena. Si habéis visto la película de la Pasión de Mel Gibson, utiliza esta tradición. Es discutible, pero tampoco es descabellado, ¿no? A mí me gusta pensar que es ella. Además, la quiero mucho porque mi anterior parroquia se llamaba Santa María Magdalena y he estado ahí 11 años, ¿no? Es bonito ver que a quien Jesucristo ha rescatado, perdonándola y animándola a la conversión, por cierto, no le dice, nadie te ha condenado, nada, pues yo tampoco te condeno y sigue con todo, No le dice eso, Le dice, no peques más, cambia de vida. A partir de ese momento, María ya no se despegará de Jesús. Literalmente se formará parte de esa compañía de Jesús, de los discípulos y las santas mujeres, y será una de las testigos privilegiadas del amor extremo de Jesucristo al pie de la cruz y en el sepulcro. ¿Quién es la primera testigo de la resurrección de Cristo después de la Virgen María? Que está claro que tuvo que ser ella, María Magdalena. Quien recibe el abrazo de la misericordia de Jesucristo permanecerá con él al pie de la cruz y estará en el sepulcro con el resucitado, anunciándolo a los demás. Hermanos, mirad que está haciendo algo nuevo el Señor. ¿No lo notáis? ¿Cuántos testimonios de conversión? Ayer estuve en un retiro de los muchos que hay, ¿no? Hay muchos retiros, convivencias, encuentros en los que de repente personas que hacía tiempo a lo mejor que no terminaban de sintonizar con el Señor, de encontrarle, de repente se caen las escamas, estas que a veces nos impiden ver, y se acercan a la misericordia del Señor. Es una de las cosas más bonitas que hacemos como sacerdotes, ser testigos e instrumentos de la misericordia de Dios. Nadie te ha condenado. Muchas veces nos condenan muchas personas, y dicen muchas cosas, ¿no?, de nosotros, tal. Jesús no dice eso de ti, no te mira así. Él, como en el confesionario, nadie te ha condenado, vete y no peques más. Recibe el amor y la misericordia. ¿Cuántos conversos que se han encontrado de nuevo con el amor de Cristo y entonces viven la cruz y viven la resurrección de su mano? Que María, la Madre de Misericordia y Dios del Consuelo, nos acerque a ese Jesús, que es el juez que se ha transformado en tu abogado defensor, que se ha puesto en tu lugar, que carga con tus culpas para liberarte. Ojalá de aquí al Tríduo Pascual, como nos recomienda vivamente la Iglesia, podamos recibir, si es que hace tiempo que no lo hacemos, el sacramento de la reconciliación. Ojalá. Os aseguro que es una gran alegría conferirlo y recibirlo. Y que esto nos disponga a celebrar como el hijo pródigo, veíamos la semana pasada, como la mujer adúltera, vemos esta, para renovar nuestra vida y entrar en el misterio del amor salvador de Jesucristo. Que así sea.